Hoy día vamos a hablar de lo fuerte que está la caída de la bolsa norteamericana, Técnicamente hablamos de corrección porque es una caída de más del 5%. Estados Unidos, de los países desarrollados, es de los más endeudados. Solo Japón e Italia están con un nivel de deuda mayor. Entonces, el ítem de gasto fiscal asociado a pago de intereses ha aumentado tanto que en los últimos reportes el gasto fiscal de Estados Unidos está superando el ingreso fiscal. Si vamos, profe, a los indicadores de sentiment, están en niveles pocas veces vistos. Mira, veamos el de CNN. El Fear and Greed hoy día está en extremo miedo 16. Yo lo veo como una corrección, esa es la buena noticia. La mala noticia es que todavía no veo un piso. Yo creo que todavía puede seguir cayendo. Por ahora la tendencia bajista está viva, estamos haciendo nuevos mínimos y la caída es fuerte. Importante recuperar nivel, los 5.700, 5.800 son importantes para decir, bueno, esto realmente fue una caída dentro de una tendencia alcista y no algo más grave. Esto realmente fue una caída dentro de una tendencia alcista y no algo más grave. Amigos de Inversaben, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo que estamos acá con el profe, querido profe Magner, gran profesor de la universidad que tuve. Amigo a esta altura, socio querido, hoy día vamos a hablar de lo fuerte que está la caída de la bolsa norteamericana. Y bueno, vamos a discutir qué está pasando, si es normal, si es habitual una caída de este estilo, si es un cambio de tendencia. Bueno, eso, ya, así que quédense con nosotros. Vamos a estar hablando de Estados Unidos, de economía, de Donald Trump. Vamos con todo, profe. Eso. Está entretenido hoy día, o sea, bueno, no es muy entretenido cuando las bolsas corrigen. Para los que recién están empezando en el mundo de las inversiones, una corrección es una caída del precio del índice bursátil de más de un 5%. Eso es como técnicamente los inversionistas le dicen una corrección. O sea, no es una caída muy habitual y es menos que una capitulación, que sería una caída de más del 20%, de más del 15% sería una capitulación. Entonces la corrección está entre ahí, entre una caída de más del 5 y menos del 15, menos del 20. Es una convención de mercado, nada más para referirse a una disminución de los precios de la bolsa significativa. Y bueno, obviamente no es muy agradable porque vemos cómo las cuentas pierden dinero, pero bueno, hay que aprovechar estas oportunidades para poder aprender a invertir y aprender más de los mercados. Así que de eso se trata el episodio de hoy día. Carlos. Sí, claro que es muy distinto lo que uno debería hacer dependiendo del estilo de inversión. Y digo eso porque nosotros somos un híbrido entre traders, inversores de largo plazo y todas las mezclas posibles que se puedan hacer entre esos dos especímenes, profe. Entonces, claro, hay que ver y en qué etapa del ciclo del inversionista está ese animal, ¿ya? Porque no es lo mismo ser un inversor de largo plazo recién partiendo que un inversor de largo plazo con 15, 10 o 20 años de experiencia o 5. No es lo mismo ser un trader recién partiendo que un trader con años de experiencia y no es lo mismo ser cualquiera de las combinaciones posibles entre años o el híbrido entre inversor de largo plazo y trader. Pero a medida que uno va ganando experiencia va investigando cosas que le hacen entender que estas cosas son parte natural, normal de cualquier ciclo alcista, ¿ya? Como el que hemos vivido en la bolsa, que, profe, si miramos el gráfico, partió en octubre del 2022 y desde el mínimo hasta el máximo subimos un 75%, ¿ya? De 3.500 puntos a 6.100 y tantos puntos, ¿ok? Y la corrección, al día de hoy que estamos grabando jueves 13, la corrección lleva nada más y nada menos que un poquito más de un 10% de corrección. Así es. Por eso técnicamente hablamos de corrección, porque es una caída de más del 5%. Sí, Y ahora, ujú. dale. No, dale tú. No, hay hartas cosas. Primero, vamos a tratar de hablar de la parte macro. Yo hablaría un poquito de la parte macro para tratar de discutir si es que esta corrección está alineada con algo que se haya roto
en la parte macroeconómica de Estados Unidos, o sea, que sea una corrección motivada por una posibilidad de recesión alta. O sea, algo malo está ocurriendo, esa es la primera pregunta en Estados Unidos, que está explicando esta caída de los precios. Después hablaría un poquito de historia de los mercados, como para ver si esto es normal o no, si en otros años ha pasado o no estas caídas, y después vería la parte técnica para el gráfico, propiamente tal, como para ver si es que ya todo terminó, ya cayó lo que tenía que caer, o todavía hay más espacio para que siga cayendo. No sé si te tinca desarrollarlo así, Carlos. Sí, profe, me tinca. Yo tengo ahí algunos gráficos, algunas estadísticas históricas que nos pueden ayudar a entender qué tan normales son estas caídas. Así que dale, yo te voy complementando. Bien, ¿cuál es mi overview, mi como interpretación de lo que está pasando? Si uno mira el desempeño macroeconómico de Estados Unidos hoy día está en una fase en donde la inflación viene remitiendo, o sea, viene bajando la inflación hasta llegar al famoso 2%, que es la meta que tiene la Fed para Estados Unidos. Eso no significa que los precios estén bajando, sino que significa que los precios están subiendo a una menor tasa. Y venimos desde el año 2021 con una inflación desbordada, galopante, con digamos, una inflación peligrosa, muy fuerte, y ha venido bajando y hoy día está en torno al 3, o un poquito más abajo del 3 creo que está, Está el 2.8 con al el 2,8. último dato que fue ayer miércoles. Claro, entonces venimos desde un máximo de corto plazo de un 9 en el 2022 y ha venido bajando, bajando hasta llegar al 2,8. La bajada significa que los precios van subiendo a una menor velocidad, ¿ya? Tal cual. Pero lo que ocurrió es que en el 2024, 2023, última parte del 2023, 2024, esta disminución de la inflación como que se estancó, como que bajó del 4, pero se quedó pegada en este 3,5, 3,8, y estuvo pegada una gran cantidad de tiempo. Eso por el lado de los precios de la economía. Pero por el lado del crecimiento económico, el crecimiento económico se ha mantenido estable en Estados Unidos. Si uno revisa datos de actividad económica, están bastante normal, nada que preocuparse. Obviamente que hay volatilidad, hay meses buenos, meses malos, pero si uno analiza la actividad económica del sector manufacturero, está bastante normal. El sector servicio lo mismo, está bastante normal. Las proyecciones de crecimiento se mantienen. O sea, por el lado de crecimiento, Estados Unidos sigue siendo una economía fuerte, sigue siendo una economía que crece de manera, o sea, con fuerza. Entonces, vamos juntando las piezas. Por un lado tenemos una economía con una inflación que viene bajando, pero que está un poco estancada en el 3, en el rango 3,2, 2,8, y tenemos una economía que sigue creciendo con fuerza. O sea, mientras la economía siga creciendo con fuerza, la inflación es más difícil que la inflación siga bajando al 2, o se demora más en llegar a 2, porque la inflación sigue, o sea, la economía sigue creciendo, o sea, los consumidores siguen con confianza, siguen consumiendo, las empresas siguen expandiéndose, siguen demandando empleo, o sea, nada, si tú miras los datos macroeconómicos, nada se ha roto bajo mi interpretación, no hay nada que sea así como, oye, esto es muy peligroso lo que Vamos a acaba morir. de Vamos a pasar, morir. ¿ya? Profe, Eh, para complementarte, ¿puedo sí, complementarte? por supuesto. Que en esa misma línea, si miramos, tú hablaste del crecimiento, hablaste de la inflación y también mencionaste el empleo, y es verdad que si uno mira el mercado laboral, mira, yo voy a poner acá el gráfico, esta es la tasa de desempleo, a medida que sube significa que hay más gente desempleada buscando empleo. Fíjate que estamos en el 4,1, niveles que son bajos a lo largo de la historia y probablemente los más bajos de los últimos 40 años, que sí ha ido subiendo del 3,4 que tuvimos a principios del 2023, ha ido subiendo. La creación de puestos de trabajo también ha ido disminuyendo. Si uno mira aquí el non-farm payrolls, fíjate acá cómo
en los últimos 3 años la creación de empleo en Estados Unidos ha ido disminuyendo, pero todavía no podemos hablar de que estamos en una recesión o que algo se quebró como tú dijiste. Claro. Entonces, esa es como la primera, lo que está pasando, ¿ya? Está pasando, por un lado tenemos el tema de que Estados Unidos sigue creciendo y la inflación va bajando, pero va bajando más lento. Eso significa que la Fed tiene dos elementos la Fed está mirando varios elementos y los voy a explicar enseguida, pero por ahora la Fed no está demasiado urgida por bajar las tasas, no está demasiado obligada, no se siente tan obligada a bajar las tasas de interés, porque dice, bueno, no hemos llegado a la meta de inflación, vamos camino a, pero no hemos llegado a la meta de inflación, y por otro lado, el crecimiento, la economía sigue caminando como tiene que caminar. O sea, su deseo del famoso soft landing, ¿cierto? De que la economía aterrice, que la inflación aterrice paulatinamente, que la actividad económica se ralentice paulatinamente, está pasando hasta ahora. Así que dice, bueno, si ese es el caso, entonces yo voy a recortar la tasa 2, tal vez una tercera. Hoy día los mercados creen que puede haber un tercer recorte en diciembre, pero está diciendo, yo voy a recortar la tasa en junio y después voy a recortar la tasa tal vez en septiembre y después ya un tercer recorte tal vez en diciembre. Eso es como lo que está pasando con las expectativas respecto a lo que va a hacer la Fed, ¿no? Ahí Carlos está mostrando cómo el primer recorte, el 55,8, cree que La reunión de junio. de la opinión de expertos cree que va a ser en junio, y el segundo corte, el 39,5%, cree que va a ser en agosto, o sea, en septiembre. Y el Y el tercero en último diciembre. podría ser en diciembre, ahí. ¿Ya? Entonces, así está la cosa por el lado de la Fed. Pero ahora viene la parte interesante. La Fed dice, otro componente que nos preocupa es que está todo así, ceteris paribus. Esto estaba pasando también antes de que llegara el gobierno nuevo de Donald Trump. Pero con el gobierno nuevo de Donald Trump, nosotros vemos que hay algunos riesgos inflacionarios extras a lo que había el 2024. Y es que las nuevas políticas arancelarias van a hacer que los precios internos de Estados Unidos suban, porque si tú le pones un impuesto al producto importado, el importador va a transferir ese aumento del precio, lo va a transferir al producto interno. O sea, finalmente alguien tiene que pagar la cuenta, ¿ya? Entonces, eso estoy imitando a la Fed, me preocupa, dice la Fed, porque frente a este escenario que es invariante, el 2024 estábamos más o menos parecidos, ahora tenemos este extra de posibilidad de que los precios aumenten producto de esta política de aranceles, ¿ah? Sí, ese es el cuento por el lado de la Fed. Ahora, desde la perspectiva del gobierno, y esta es la parte interesante que a mi juicio está explicando esta fuerte corrección. Desde la parte del gobierno, imagínense que el gobierno es una casa, es un hogar, ¿ya? Una familia, para que se entienda con economía familiar. Las casas tienen tres variables. Tienen la variable ingresos, o sea, las casas ganan dinero, ¿cierto? Con el salario de las personas que trabajan, generan ingresos. Tienen gastos, tienen que pagar los arriendos, los alimentos, el colegio de los niños, y tienen que pagar los intereses de la deuda que tienen, las casas. Y la tercera variable importante acá es la deuda que tiene la casa, ¿ya? O sea, las personas tienen deuda. Entonces, estas tres variables, para que se entienda claramente, el gobierno, todos los gobiernos, y el de Estados Unidos también, tiene estas variables también. El ingreso fiscal, que es todo el ingreso que pueda recaudar el gobierno de Estados Unidos en base a aranceles, o sea, comercio exterior, impuestos a las personas, impuestos a las inversiones, impuestos a las empresas, etcétera, ¿ya? Todos los
ingresos fiscales, tiene los gastos fiscales, que es toda la política, la política social, ¿cierto? O sea, todo lo que tiene que pagar en salud, en todos los gastos sociales que tiene un gobierno, salud, educación y bueno, todas las cosas que hace. Gasto administrativo, que es la plantilla de sueldo, ¿cierto?, del gobierno, y gasto en intereses, porque el gobierno también se endeuda y tiene que pagar la deuda y tiene que pagar un interés por la deuda que tomó, ¿ya? Y además de eso, el gobierno también tiene un endeudamiento fiscal, que es la cantidad de deuda acumulada que lleva. Y esta es la parte importante. Chile tiene un endeudamiento fiscal en torno entre el 42 y el 45% del Producto Interno Bruto. O sea, Chile tiene una deuda que es la mitad de su producción, de su Producto Interno Bruto, de lo que produce en un año. Pero Estados Unidos tiene un 250%. O sea, Estados Unidos tiene una deuda que es equivalente a, el gobierno de Estados Unidos tiene una deuda que es equivalente eh, a no sé si ese es la cifra que consideran, a 125%, digamos, trabajemos con esa variable que me estáis mostrando ahí, a 125%, ¿ya? Entonces, es un gobierno muy endeudado, ¿ok? Y un gobierno muy endeudado tiene que pagar intereses, tiene que pagar interés sobre esa deuda. Y aquí es donde está el problema, que el gobierno de Estados Unidos está ya durante el 2024 renovó gran parte de esa deuda. O sea, renovar significa que el 2014 emitió una deuda cuando la tasa estaba en un 2% y esa deuda después de 10 años venció y para pagar esa deuda emite otra deuda, pero en el 2024. Pero en el 2024 emite una deuda a una tasa de 5%. Entonces tiene que pagar más del doble en intereses porque ya ha renovado gran parte de esa deuda. Y entonces el ítem de gasto fiscal asociado a pago de intereses ha aumentado tanto que en los últimos reportes el gasto fiscal de Estados Unidos está superando el ingreso fiscal. Y eso es muy peligroso porque significa que el gasto fiscal, está por sobre el ingreso fiscal. O sea, la economía de Estados Unidos no está alcanzando, el gobierno de Estados Unidos no está alcanzando a cubrir el gasto. O sea, significa que la deuda cada mes se va a seguir agrandando porque va a tener que seguir tapando este déficit, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno de Trump? Dice, mira, voy a hacer dos cosas, pero no son suficientes. Voy a empezar a recortar gasto administrativo, que es el famoso departamento que Elon tiene Musk. Elon Musk, pero el porcentaje es muy bajito respecto al gasto total, entonces no hay un gran impacto de eso. Y además, a través de los aranceles, voy a tratar de recaudar más y de esa manera voy a volver al equilibrio fiscal. Pero todavía está lejos de ese equilibrio fiscal. Y eso es lo que está preocupando a los analistas y por eso corrigieron sus expectativas de recesión al alza en el último reporte, ¿ya? Entonces, ¿qué está haciendo Trump? Trump lo que está haciendo es que está mandándole un mensaje a la Fed diciéndole, mira, esta es la situación, yo voy a tener que hacer cambios estructurales que potencialmente podrían traer graves problemas para la economía a cambio de poder tener un buen equilibrio en el mediano plazo. Y no me importa romper lo que tenga que romper para eso. Ese es el mensaje. ¿Para qué? Para que la Fed reciba ese mensaje, se allane a recortar tasas, se allane a comprar más deuda de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, y de esa manera poder refinanciar una deuda a una menor tasa para poder también bajar ese gasto fiscal. Y esa es la pelea que hay. Esa es la pelea entre mamá y papá. Y entonces los hijos que somos nosotros estamos sufriendo porque los inversionistas están viendo a estos dos grandes gigantes peleando y están diciendo, yo no quiero estar en instrumentos de riesgo mientras están peleando. O sea, terminen de pelear y otra vez volvemos a los mercados y otra vez volvemos a poner nuestro dinero en capital de riesgo. Pero mientras eso no pase, entonces
yo prefiero no estar ahí. Y eso es lo que, a mi juicio, está explicando un gran porcentaje de esta corrección de mercado, Carlos. Y que en esa línea, profe, tú veí, acá te estaba mostrando la deuda por países para que se entienda que Estados Unidos, de los países desarrollados, es de los más endeudados. Solo Japón e Italia están con un nivel de deuda mayor en relación a su Producto Interno Bruto. Entonces, con lo que tú decís, profe, que no se ha quebrado nada en la economía todavía, lo veis más entonces como una posible corrección, no tanto como un cambio de tendencia. Yo lo veo como una corrección, esa es la buena noticia. La mala noticia es que todavía no veo un piso, o sea, yo creo que todavía puede seguir cayendo. De ahí vamos a ver el gráfico y vamos a ver que todavía hay espacio para que siga corrigiendo. Y veo que, pero no veo que esta corrección se asocie a una recesión o a un aumento significativo de la probabilidad de recesión. Entonces, en el fondo esto es una reacción de mercado, esto es una reacción de inversiones, más que acomodar la expectativa a un nuevo escenario macroeconómico. Sí, yo estuve igual investigando, hay un indicador adelantado del PIB que se llama el GDP Now y ese está mostrando hoy día un crecimiento negativo para el primer semestre, para el primer trimestre en Estados Unidos, pero pareciera ser, por lo que estuve investigando, que es un poco injusto el indicador porque lo que lo está tirando abajo, lo voy a mostrar mejor. Ahí. ¿Te fijáis acá que está mostrando con la última lectura del 6 de marzo un menos 2,4 para el primer trimestre? Pero estuve investigando que pareciera ser que esta perspectiva es un poco exagerada porque lo que está provocando la gran caída del indicador, que fíjate que es en la lectura del 28 de marzo, pasa del 2,3 al menos 1,5, es porque las empresas importaron muchos bienes antes de los aranceles, como para adelantarse al efecto Donald Trump. Y pareciera ser que ese es el efecto que está haciendo que este indicador, como adelantado, nos esté arrojando un indicador negativo. Vamos a tener que esperar a ver realmente el PIB, pero como tú decís, los datos de PMI están sobre 50, tampoco se ve una lectura muy negativa por ahí, ¿ya? Exactamente. Yo también hoy día estoy más de esa postura de que pareciera ser una... O sea, seamos justos, profe. La bolsa, en esta tendencia alcista que parte en octubre, ha caído, fíjate acá, tenemos acá una caída de un 8, que fue en la primera parte, cuando todavía era tendencia bajista. También en la parte de la tendencia bajista, esto fue por aquí cuando quebró el Silicon Valley Bank, un 9. Después ya en julio del 2023 tuvimos un 11. Y después la única grande, creo que esta es la del carry trade de Japón, que cae un 10, ¿ya? Entonces, caídas de un 10, de un 11 son algo habitual. De hecho, tengo una estadística acá que me gustaría compartirles, que es esta. Mira, esta es bien interesante, profe. Dice que en un año normal hay al menos 7 caídas promedio de 3%, que en un año normal hay 3,4 caídas de un 5%, y acá es donde viene lo interesante, que al menos en un año en promedio debería haber una caída de un 10%. Entonces hay que entender que estas correcciones son algo que puede ocurrir en los mercados. ¿Ya? Ahora, caídas de 15 o de 20% ya es menos probable. Una caída de 15% pasa una vez cada 2 años en promedio y una caída de 20% pasa una vez cada 3,5 años en promedio. ¿Ya? Pero son parte de la bolsa, es parte de la naturaleza de la bolsa, de la naturaleza de los activos, de la volatilidad de los activos. Entonces vuelvo ahora acá al precio, y eso es un poco lo que vemos. Fíjate que desde agosto del 2024, ¿cuántos meses han pasado? 9. 9 meses sin una caída de más de un 5%, cuando una caída de 5% pasa 3 veces al año. ¿Cachai? Entonces,
Bueno, es como para ponerlo en perspectiva. Y hoy día lo que sí a mí me preocupa, bueno, poniendo nuevamente en perspectiva, creo que estamos llegando a la parte baja de la directriz alcista del coronavirus. Fíjense acá que empieza y hoy día el precio está a un, sé, 3-4% de ese nivel, que estuvo despegado mucho rato. No llega a esta directriz desde octubre del 2023, ya más de un año. Y lo otro, profe, es que perdió la media de 200 y en general perder la media de 200 para la bolsa no es buena señal. La última vez que se dio esta pérdida y se confirmó la pérdida fue cuando comenzó la tendencia bajista en enero del 2022, que es la línea blanca que se ve en el gráfico. Claro, pero ahí en enero del 2022 la condición macroeconómica era diametralmente distinta a la de ahora, porque en enero del 2022 el mercado estaba ajustando una expectativa de alza de tasa. Claro. Y además había mucha preocupación porque las tasas subieron muy rápido, con una gran stock de deuda, había una gran preocupación de que la economía se iba a quebrar, que no iba a ser capaz de resistir tanto tiempo con una tasa tan alta, con el nivel de endeudamiento. Entonces, claramente se armó ahí un mercado bajista que obviamente en un mercado bajista se pierden las medias y todo el tema. O sea, no es ninguna novedad. Yo creo que ahora no estamos en Estamos en ese esa contexto. situación. No A estamos en menos ese contexto. que, a menos que este efecto, porque pareciera ser por lo que tú decís que más incertidumbre y miedo a lo que pueda pasar con las políticas de aranceles y la administración de Trump que la realidad. Pero habría que ver cómo avanzan los meses, los datos macro, si se mantiene el crecimiento sólido y no afectan demasiado el efecto Trump. Yo creo que, claro, pareciera ser más, esto es más expectativa y miedo. Porque y quizá ahora me cambio para otro lado. Si vamos, profe, a los indicadores de sentiment, están en niveles pocas veces vistos. Mira, veamos el de CNN, el Fear and Greed. El Fear and Greed hoy día está en extremo miedo 16. Y yo conozco uno que lo voy a mostrar acá, que que muestra el evolutivo del Fear and Greed con la bolsa. Fíjate acá cómo el Fear and Greed es la línea azul y la bolsa es la línea roja. Y fíjate que estos niveles de la línea azul no lo vemos desde la tendencia bajista. ¿Ya? Sí. Y en general, cuando llega a estos niveles tan bajos, en general, mira acá, rebote, rebote, aquí rebote, acá rebote, 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 rebote. Entonces estamos en el de CNN en extremo miedo que en general coincide con rebote. Y hay otro indicador. Claro, ahí para que la gente vea, hay niveles más bajos, o sea, podemos estar con más miedo todavía, pero en un año con alza de tasa. Por tanto, Claro. El contexto es distinto. Ahora estamos en un año, el primer recorte fue en En septiembre. septiembre, o sea, llevamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, llevamos 7 meses después del primer recorte. O sea, estamos en una zona de mercado en expansión. Deberíamos estar en una zona de mercado de expansión, que es cuando los inversionistas están descontando o están incorporando sus expectativas que las tasas van a venir hacia la baja. Claro, es que ahí es cuando entra lo que decís tú, porque la Reserva Federal frena la bajada de tasa porque considera que es peligroso dado el tema. No lo dijo en la conferencia de prensa Jerome Powell porque esquivó la pregunta, pero era cosa de leer los datos que daban como proyecciones y subieron la inflación en la última proyección que hizo la Reserva Federal. Subió los datos de inflación, producto de que creen que va a haber más inflación y en una parte son los aranceles que podría establecer, o sea, que ya estableció Donald Trump, pero que en ese momento eran una hipótesis. Mira, profe, acá tengo otro indicador de sentiment, que es el I-Bull Bear Spread, ya que se ve un poquito chico, voy a tratar de agrandarlo, el de la derecha, que es cómo está el sentimiento de los inversores individuales.
o el retail, que en general lo que se dice es que hay que ir al revés de estos compadres. ¿Y dónde están ellos hoy día? En extremo miedo. Y es raro porque se da algo extraño en los dos indicadores, profe, que es que se empezaron a ver zonas de miedo estando muy cerca de máximos históricos. Y en general las zonas de miedo se dan cuando ya llegamos a una caída brutal que hace que realmente la gente esté asustada. Ahora, sobre todo para el de los inversionistas institucionales, fíjate cómo empezó a bajar semanas antes de la caída, estando en máximos históricos. Y eso es muy extraño, que estemos en máximos históricos y el sentimiento esté tan malo. Producto un poco de esta incertidumbre y del efecto Donald Trump y de... Yo creo también que Donald Trump ha cometido un error. O sea, no, yo lo veo como un error, él probablemente lo ve como algo súper normal, pero es ser un presidente tan poco diplomático. ¿Cachai? O sea, disparar a tontas y a locas, publicar en Twitter, publicó de Bitcoin, de Ether, de las criptos, su equipo está haciendo meme coin. Yo creo que está siendo demasiado irresponsable. Y incluso uno podría llegar hasta pensar que tiene intereses cruzados, de ganar lucas, de forrarse más de lo que está, porque como tanta locura en un presidente. Ya sabemos cómo es, pero yo encuentro que se ha estado pasando. Y eso en parte es lo que también tiene muy asustado a los inversionistas. Sí, o sea, yo creo que hoy día los inversionistas ven que hay más incertidumbre a partir de la política fiscal, y esa incertidumbre está arrastrada por cambios estructurales que al parecer está dispuesto a hacer a costa de cualquier cosa, porque a diferencia del primer periodo, ya no tiene un tercer periodo, o sea, no podría tener un tercer periodo. Entonces ahora, por último, antes los inversionistas decían, ya, pero mira, por mucha locura que diga, no va a querer hacer muchas cosas para poder tener un segundo periodo. Ahora no tiene esa, no tiene ese, ¿cómo decir? No La tiene posibilidad de un tercer mandato. claro, no tiene ese aliciente, esa motivación. Y por otro lado, los cambios que quiere realizar son cambios de carácter estructural que va a generar fuertes presiones con otras economías y por lo tanto reflotan los miedos de las guerras comerciales. Eh, entonces, todas esas cosas están generando mucho temor hoy día, por eso el oro está tomando la agenda, y por eso estamos viendo esta corrección. Pero lo que yo digo es que es una mala noticia, obvio, pero lo que yo digo es que esta corrección eh, no se debe, creo yo, no se debe a que se haya roto un componente importante de la macroeconomía, sino que se debe a que, uno, es un comportamiento normal de las bolsas y dos, se debe a ajustar expectativas, ajustar nuevas expectativas y a una mayor incertidumbre de lo que va a pasar con la economía, pero no es, digamos, un cambio en los fundamentales, en los fundamentos macroeconómicos. Y además, profe, hay algo que se está dando que no se da también en un mercado bajista norteamericano, que es que otros mercados están haciendo nuevos máximos históricos. O sea, estamos viendo China haciendo nuevos máximos de los últimos 2 años, estamos viendo Europa en máximos históricos, Sudamérica en máximos históricos, Argentina, Chile en máximos históricos. Entonces, eso también podría, si los inversionistas estuvieran tan asustados de los activos de riesgo, probablemente no se estarían cubriendo con otras bolsas, no estarían haciendo una rotación por bolsas, estarían yéndose a activos más defensivos. Sí. Así que eso también a mí me da como un buen presagio. Ahora, claramente hay que estar con cautela porque una caída del 10% sin tener un piso bien definido, claramente que asusta. Y bueno, habrá que esperar los datos macros para entender si es
es una caída normal dentro de una tendencia alcista que había tenido muy pocas caídas o si realmente es un cambio de tendencia. Yo estoy también más del lado 1, pero bueno, los mercados van cambiando semana a semana, dato a dato y hay que ir adaptándose. Sí. Veamos dónde podría estar. Bueno, veamos más ahora Sí. la estadística. Sí. Dale. Te quería mostrar estas cosas que son interesantes, que muestran un poco de estacionalidad, o sea, el seasonality, ¿ya? Lo que muestra este gráfico es que compara el rendimiento actual, a esto le falta todavía una parte de marzo, la línea roja, entonces esto debería ir más abajo, pero esto lo compara con todos los años post elecciones. O sea, esta gráfica azul sería como todos los años el primer año de cada presidente de los últimos años, ¿ya? Desde 1950 a la fecha. Y si tomamos solo esos años, podemos ver que realmente esta caída es algo que se da desde la segunda quincena de febrero y que desde marzo empieza a avanzar de buena manera a una tendencia alcista. O sea, y en esa misma línea, este te muestra la estacionalidad de los últimos 20 años, todos, incluyendo todos. Y fíjate cómo en los últimos 20 años, si uno sigue la estacionalidad, efectivamente se da una caída desde la segunda quincena de febrero hasta la primera quincena de marzo, y desde ahí viene un rebote, desde la estacionalidad viene un rebote que dura desde la segunda quincena de marzo hasta más o menos mayo, junio. Así que bueno, si se da la estacionalidad, podríamos tener una buena tendencia alcista. Ahora, para que eso se dé, primero tiene que haber un rebote y un piso que todavía no lo hemos cazado. Estamos en 5.500, ayer o antes de ayer estábamos en 5.600 y volviendo al precio, eso es un poco lo que les decimos, que por ahora la tendencia bajista está viva, estamos haciendo nuevos mínimos y la caída es fuerte, pero si llegáramos a ver un piso y quizás un rebote con fuerza, podríamos empezar a ver este rebote importante, recuperar nivel, los 5.700, 5.800 son importantes para decir, bueno, esto realmente fue una caída dentro de una tendencia alcista y no algo más grave. Exacto, sí. Muéstrate el gráfico el del recorte de tasa del SP500 para complementar eso. Creo que está más abajo. Sí, ahí. Ya, ese gráfico también lo hemos mostrado en otros episodios, es para también entender en el ciclo que estamos hoy día. El gráfico muestra el 0M que se ve abajo. es el inicio del recorte de tasa. Aquí está en promedio todos los recortes de tasa que se han hecho desde el 1990 a la fecha. Y entonces muestra la línea roja, que es la que nos interesa, estamos nosotros en la línea roja, que es una línea que, si ustedes se fijan, a partir del recorte de tasa, primero tiene una leve caída. Si ustedes se fijan, la línea roja cae del 100 levemente y después comienza una gran recuperación y un gran movimiento alcista. Y lo que la sombra es como la desviación estándar, ¿ya? El percentil 25-75, o sea, este es el promedio, ¿ya? O sea, lo que les quiero decir es que estamos viviendo esta etapa, estamos viviendo una etapa del SP500, estamos viviendo un SP500 que está reaccionando a un recorte de tasa en una macroeconomía sin recesión. Entonces, esto no es garantía de lo que va a ocurrir en el futuro, pero nuevamente, si vamos a ver lo que ha ocurrido antes en los recortes de tasa, en general el SP500 sube si es que el recorte de tasa se hace sin una motivación central, que es combatir una recesión económica, que es lo que estamos viviendo. Entonces eso también apalanca un poco la tesis de que esta es una corrección dentro de una tendencia alcista de largo plazo. Es normal en un año alcista que exista al menos una corrección de más del 10%, entre un 10 y un 15%. Esas son las buenas noticias. Y no hay ningún
digamos, resultado macroeconómico que se haya roto y que muestre que la economía está en problemas. Esas son las buenas noticias. Las malas noticias es que todavía seguimos cayendo y todavía pareciera que no se forma piso. Así que probablemente durante esta semana vamos a seguir con mercados en correcciones y vamos a seguir bajando posiblemente hasta llegar a esta base del canal alcista. Mira, profe, acá encontré esto también, habla del recorte de tasa y habla de la fecha del recorte de tasa en mercado alcista, ¿ya? Ujú. Y dice que cuando se recortan las tasas, 6 meses después, hay escenarios donde la bolsa cayó 7%, 19%, y aún así los siguientes 12 meses fueron positivos la mayoría el 100% de las veces. O sea, tampoco es algo así muy fuera de lo común, ¿ya? Ahora, dentro de estadísticas que creo que no son tan buenas, estamos en el tercer año de un bull market que en general son los peores, es el peor año de un bull market. ¿Ya? Este bull market lleva poco más de 2 años. Si lo miramos por estacionalidad, fíjate acá, así es como va el año, incluso un poquito más abajo ahora. Y la línea roja más clara es cómo se comporta el tercer año promedio de un mercado alcista. Así que bueno, podríamos pensar que este no sea el mejor año de la historia, pero no por eso va a ser malo. Lo que pasa es que venimos de 2 años muy buenos. Y lo otro que te quería mostrar es que, mira, en general, cuando enero es positivo, como fue, y febrero es negativo, como fue, hay un 81% de probabilidad que el año termine bueno, ¿ya? Uh-huh. Pero acá viene un dato que no me gusta tanto, que es que si marzo es malo, en general se ha dado que el año es malo. O sea, enero positivo, febrero negativo, marzo negativo. Fíjate que se dio el 94 y fue negativo, se dio el 2001, el año fue negativo, y se dio el 2018 y fue negativo. La única vez o las únicas 2 veces que no se dieron son muy antiguas, el 65 y el 66. El año terminó positivo con un enero positivo, febrero negativo, marzo negativo. Esta me asustó un poquito cuando la vi, honestamente. Sí, Pero la estadística es una cosa, la estacionalidad es importante, pero también es verdad que es importante entender el contexto macroeconómico. Yo creo que hoy día hay un exceso de miedo producto de un presidente que está disparando a tonta y a loca, que no es publica en Twitter y tanto, mueve los mercados y... yo no creo que sea tan, bueno, sí, el Sí, tipo bueno, pero igual dispara tonta loca, pero al que final yo creo que que negocia, que baja aranceles, igual es complicado. no, sí, de todas maneras, pero lo que el mercado está incorporando en los precios expectativas de que va a ser un año en donde el gobierno va a aplicar aranceles, va a generar roces comerciales, por lo tanto, así como le van a aplicar, él aplica aranceles, a él también le van a aplicar aranceles. Eso va a Claro. generar presiones inflacionarias y eso a la Fed entonces le va a decir, ¿sabéis qué? Los recortes de tasa que teníamos pensado incluso se podrían tardar más de lo que hoy día pensamos que se pueden tardar. O sea, todavía no hemos visto la cadencia, no hemos visto el resultado del ajuste arancelario. Y entonces estamos reaccionando como inversionista a esa incertidumbre. Yo sé, y obviamente no creo que sea la mejor manera de gobernar un país, más todavía el país más importante del mundo, gobernarlo así a la ligera y con todo lo que está pasando. No voy a entrar en el debate político, digo, pero sí creo que el mercado subió muchísimo con la expectativa de que las tasas se iban a recortar fuerte en el 2025 y se está encontrando con que parece que no va a pasar así. Entonces mejor vender ahora y eso está haciendo que el mercado corrija. Pero repito, Oye, no creo que sea una corrección, hasta ahora no es una corrección que esté comprometiendo la tendencia. una tendencia alcista, exactamente.
Profe, mira, este está interesante. Mira, me volví a la última vez que salió Donald Trump. Más o menos en la misma fecha, 7 de noviembre. Del 7 de noviembre hay una subida, o sea, sale Donald Trump y hay una subida eh, hasta que ¿cómo se llama? Hasta que Asume. agarra la administración, asume la administración. Pero mira, esto es interesante. Hay una subida que llega hasta más o menos principios de marzo. Y de principios de marzo nosotros tuvimos la caída como la segunda, como al 20 de febrero. Y ahí hay una corrección de, igual fue más leve, fue un 3%. No tuvimos una caída tan fea como la de ahora. Pero la tendencia previa era distinta. Veníamos de una tendencia previa donde poquito antes de las elecciones la bolsa había caído un 15%. Nosotros Sí, venimos de una tendencia alcista de 2 años sobre el 20%. y en el 2018 está la otra, la guerra comercial. Allá arriba llega máximo Claro. y hay una corrección fuerte. Esto es guerra comercial. Sí. 10, 11. Y después COVID. Esto Sí, es... el COVID ya es un tema no, esto no es biológico. COVID, esto es guerra comercial igual. Bueno, 20. perdón. Sí, correcciones fuertes. ¿Conclusiones, profe? Conclusión. Yo creo, primero no hemos tocado piso, así que los que todavía tienen harta renta variable en sus portafolios, abróchense los cinturones, que todavía la montaña rusa sigue cayendo. Creo que el piso podría estar, habría que irlo vigilando todos los días, pero el piso tal vez 2004. podría estar en la base en la directriz alcista que se ve ahí, que está mostrando Carlos. Me gusta este nivel, profe, mira. Ese porque este que estoy marcando lo voy a marcar en otro color. Para que... en rojo y lo voy a poner ahí en 3. ¿Por qué me gusta ese nivel? Primero porque coincide con la directriz alcista y segundo porque fíjate que fue piso varias veces en la subida. Fue piso acá, después fue techo y después volvió a ser piso. Así que yo creo que los 5004 pueden ser un 5004, 5003, podrían detener la caída. Sí, así que los que tengan una gestión de riesgo más activa, todavía están a tiempo de seguir ajustando sus posiciones, reduciendo su exposición a la renta variable hasta que no descubramos el piso. Ese puede ser un piso, 5.400, pero si cae de ese piso y pierde esa directriz, ya el análisis cambia. Pero Sí. por ahora, ese sería como el siguiente piso, los 5.400. Los que tienen una gestión de riesgo más pasiva, bueno, nada, decirles que mantener las posiciones, están pensando en largo plazo y desde una perspectiva a largo plazo, una caída de esta magnitud es normal, una al año es normal, es parte del juego de las inversiones. Y si están pensando a largo plazo y de manera pasiva, entonces, nada, hay que considerarla dentro del presupuesto de la inversión. No creo que sea una buena idea ir por el lado de aprovechemos la sangre y vayamos a comprar ahora que está todo barato. No lo haría. Creo que es una irresponsabilidad hacerlo hasta que no descubramos el piso. O sea, desde una perspectiva de inversión. Y desde una perspectiva macro que no es muy útil tampoco, porque al final es como tratar de entender lo que está pasando, pero tampoco es gran utilidad. Decir que estamos viendo el gallito entre la Fed y el gobierno. El gobierno quiere que la Fed baje tasa y compre deuda para poder renovar deuda del gobierno, para poder renovar más barato el endeudamiento de Estados Unidos y de esa manera bajar el gasto financiero del gobierno y volver a equilibrar el gasto fiscal con el ingreso fiscal. Y parte de su política de generar más ingresos fiscales para también poder recortar impuestos es gravar y aumentar los aranceles. Y por otro lado, la Fed dice, la inflación viene bajando, pero todavía no llega a donde tiene que llegar. No veo grandes problemas en el mercado laboral ni tampoco en la economía. Y además, este tema de los aranceles, todavía no hemos visto las consecuencias reales que va a tener en los precios. Y puede ser probablemente que los aumente. Entonces, no puedo ponerme a recortar tasa ahora porque podría rebrotar la inflación. Y ahí está. Y ese es el tire de afloja.
El cómo se está haciendo, la forma, siempre se puede hacer mejor y todas esas cosas, está bien, podemos debatirlo, pero al final la gran batalla que se está librando es esa. Y los inversionistas de riesgo están diciendo, yo no quiero estar al medio de estos dos grandes gigantes. Así que mejor vendo mis posiciones de riesgo, me voy a oro, por ejemplo, y ahí voy a esperar hasta que la batalla termine o al menos ya conozcamos gran parte de los resultados y ahí nuevamente vuelvo a participar de la tendencia alcista que todavía está viva, porque recién estamos en el tercer año de la tendencia alcista, recién estamos en el mes 57, 58 de tendencias alcistas que han durado más de 4 o 5 años, así que todavía podríamos seguir con esa tendencia alcista por un par de años más. Esa sería mi conclusión. Estoy de acuerdo, profe. Quizás lo único que agregaría es comprar, no comprar. Bueno, como les dije al principio, es que la verdad es que depende mucho de tu estrategia. El profe igual es más activo, le gusta estar comprando acciones, vendiéndolas cuando ve que caen mucho, cuando llegan a los take profit, a los stop loss. Y obviamente, si tú no tienes tiempo y tienes gestión pasiva, recuerda que esto de comprar todos los meses, al final, eso de por sí va mitigando el riesgo, porque al final es como la estrategia de las AFPs, ¿ya? Entonces, no es tan fácil dar un consejo de compra o venta porque al final no sabemos el perfil que tiene la persona que nos está escuchando. Y en ese sentido, creo que es súper importante como meter las manos al barro, aprender, experimentar. Si te metiste en una acción en el máximo y cae, bueno, te servirá de lección. Lo importante es no partir si tienes poca experiencia con toda tu plata, sino que partir de a poco, ir avanzando el camino como cualquier disciplina. Y a medida que vais aprendiendo, te vas a ir tú solo dando cuenta o tú sola dando cuenta cuál es realmente tu perfil. Nosotros con el profe nos hemos dado cuenta que nos gusta el largo plazo y también nos gusta gestionar activamente esos portafolios de largo plazo, pero es parte de un proceso. Sí, y no es uno lo otro. Yo creo que en la vida hay que aprender a tener distintos activos, es decir, hay que seguir con los planes de inversión inmobiliaria, Claro. hay que más de largo plazo y obviamente con una gestión de riesgo mucho más pasiva. Bonito, está Hay, bueno, bonito. hay que seguir con el tema, a mí me gusta mucho la APB y ese APB yo obviamente lo tengo ahí con gestión pasiva, es decir, eso está a largo plazo y bueno, nada, está afecto a todos estos movimientos. Y también tengo un portafolio de gestión más activa, que ese obviamente, si tuviese que tomar decisiones hoy día, estaría más en caja esperando que las cosas mejoraran. Así que eso es el episodio de hoy. Que les vaya muy bien, que tengan una bonita semana. Seguramente vamos a estar saliendo el día lunes. Así que nos vemos en otra semana, la siguiente semana, en otro episodio más de tu podcast de inversiones llamado Inversable. Chao. Nos vemos, chao.